Hola a todos y a todas. Estoy contento de ver a harta gente, contento igual de ver gente de la clínica, no pensé que iban a estar acá, y algunos de los chicos que han rotado con nosotros. Así que, nada, elegí este tema dentro de los que habían cuando tuvimos que decidir qué presentar porque yo a lo mejor sentía que cuando egresé estaba súper bien y sabía de inofagia, pero creo que cuando entré a la beca me di cuenta que me había quedado bastante corto. Así que vamos a hablar un poquito de eso para que evitemos cometer errores y podamos tener un poquito más de conocimiento, algo más profundo de lo que es la inofagia, ¿ya? Va a haber tiempo para hacer preguntas, así que vayan anotándolas, después las vamos a conversar bien. ¿Ya? Quiero que se queden con esta imagen, la vamos a desglosar un poquito más adelante a medida que avancemos en la presentación, pero esto es lo que quiero que se lleven para la casa. ¿Ya? Esto es lo que quiero que recuerden y que probablemente vaya a hacer que en algún momento cambie la conducta de lo que van a hacer con alguno de sus pacientes. ¿Ya? Porque la odinofagia es un motivo de consulta muy frecuente. ¿Ya? Tercer motivo de consulta a nivel de servicio de urgencia, y no solamente en servicios de urgencia de atención terciaria, como son hospitales complejos, sino a nivel de consultas de morbilidad en atención primaria o en servicios como SAR y SAPU. ¿Ya? Y cuando uno habla de odinofagia, en realidad se refiere al dolor que se produce en la parte posterior de la faringe al ingerir alimentos, al tragar líquidos, o también un dolor que se genera en reposo. ¿Ya? Y en general, la mayoría de las veces nos enfrentamos a cuadros banales que con manejo sintomático van a pasar y no van a requerir un tratamiento necesariamente invasivo, ni hospitalización, tampoco una imagen, pero que sea banal la mayoría del tiempo no significa que tengamos que dar por sentado que todos los cuadros van a ser así, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer siempre cuáles son los pacientes que tienen un poquito más de riesgo, ¿ya? La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con esto, una faringoamigdalitis aguda, ¿ya? Un cuadro clínico agudo que produce inflamación de la mucosa a nivel orofaringeo y que se va a presentar con odinofagia, que puede venir o no acompañada de otros síntomas, como de infección respiratoria alta generalmente, fiebre, independiente de la cuantía de la fiebre, o sea, estamos hablando de 38 hasta 39, 40, no hablamos ya de fiebre baja, fiebre alta, exudado amigdalino y adenopatías cervicales, principalmente anteriores. Ya afecta más o menos 500 millones de personas al año a nivel mundial, entonces da como para que sea un motivo de consulta frecuente. Y yo creo que el mayor desafío es definir a qué paciente le vamos a dejar tratamiento antibiótico o no, porque en realidad las causas son virales, bacterianas, en la infancia, como niños muy pequeños, la mayoría son infecciones virales, después ya en el periodo como de la escolaridad y la adolescencia tienden a ser un poco más bacterianas, y en los adultos mayores ya casi no se ven faringoamigdalitis bacteriana, ¿ya? Hay algunos scores, como el score de Stenton modificado, que ocupando estos parámetros clínicos nos permite estimar si los pacientes requieren un estudio para determinar si efectivamente tienen una amigdalitis estreptocócica o si en realidad la probabilidad es tan baja que no requieren ni siquiera un estudio. Pero eso nos lleva a pensar que, como muchas de estas consultas son en atención primaria, no hay disponibilidad ni de cultivo rápido látex faríngeo, ni tampoco cultivo corriente para hisopado como orofaringio. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos pacientes, cuando decidimos tratarlos con antibióticos, les dejamos una dosis de penicilina con benzatina, 1.200.000 intramuscular por una vez. Si prefieren la vía oral, les dejamos un poco de amoxicilina por 10 días. Y si son alérgicos, les dejamos macrólidos o cefalosporinas de primera generación. ¿Ya? Y en general andan bien, junto con el manejo analgésico, porque en el fondo ellos consultan porque les duele la garganta. De ahí es tarea nuestra definir qué efectivamente es lo que tienen. Pero andan bien, responden si uno les deja un manejo adecuado y no necesitan volver a consultar, pero siempre existe un grupo de pacientes que persiste con dolor, persiste con fiebre, vuelve a consultar, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que poner un poquito más de ojo, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que aclarar es que no existe el Streptococcus pyogenes resistente a penicilina en un foco que no sea meningio, ¿ya? Entonces, uno de los primeros errores que podemos llegar a cometer es pensar que a un paciente que recibió tratamiento antibiótico con penicilina o que completó un tratamiento con amoxicilina vía oral no respondió a la terapia porque la bacteria era resistente, ¿ya? Entonces, no deberíamos darle tratamiento con un macrólido posteriormente o agregarle ácido clavulánico al tratamiento pensando que el bicho no respondió al tratamiento, ¿ya? Ahí tenemos que abrir un poquito más nuestro espectro de diagnósticos diferenciales, ¿ya? Y recordar que la primoinfección por VIH, la primoinfección por Toxoplasma gondii, el síndrome mononucleósico se pueden presentar de esta misma forma, ¿ya? Y ojo también con los adultos mayores que en general no hacen faringoamigdalitis y que empiezan a tener mayor prevalencia de patología neoplásica, ¿ya?
Entonces, cuando llegamos a este punto, ya vimos a un paciente, y en realidad probablemente a 20 pacientes si atendemos en atención primaria en el mes de julio, que tienen una faringitis. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿es una faringitis solamente o es algo más? ¿Tenemos algo más complejo? ¿Es solo una odinofagia de bajo riesgo, que en realidad probablemente sea el diagnóstico operativo que tengamos que utilizar? ¿O requiere estudio? ¿Requiere que lo hospitalice? ¿Requiere que a lo mejor lo derive para que le hagan una imagen? Y por eso vamos a hablar de algunas patologías que sí son más graves, que se asocian a mayor mortalidad y que requieren mayor estudio, ¿ya? Ahora, ¿cuándo pensamos que una amigdalitis o una faringitis es algo más complejo? ¿Ya? Y esta era la fotito que quería que se llevaran, ¿ya? Si tenemos un paciente con un dolor, como una odinofagia en el fondo, o con un dolor cervical muy intenso, desproporcionado, alguien que tiene una voz engolada o que, como decimos comúnmente, habla con una papa en la boca, alguien que tiene dificultad respiratoria o tiene estridor franco, y alguien que tiene trismus, o sea, dificultad para la apertura de la cavidad bucal. Estos son los pacientes a los que hay que ponerle ojo, ¿ya? Las faringoamigdalitis agudas no se presentan con estos síntomas, ¿ya? En general, la odinofagia puede ser en algunos pacientes un poco más invalidantes, ¿ya? Pero no tienen compromiso ventilatorio, no tienen problemas para abrir la boca, ¿ya? Y entonces estos son los pacientes a los que vamos a tener que ponerle un poquito más de ojo, ¿ya? Ahora, cuando ya pensamos en patologías que son un poquito más complejas, vamos a hablar de la epiglotitis aguda, ya que es una inflamación, es una celulitis del tejido epiglótico, ya, y que también puede afectar otros componentes del tejido supraglótico, como los cartílagos aritenoides y eventualmente la base de la lengua, ya, y ya va en disminución. Principalmente es bacteriana, pero también puede existir por causas irritativas, tóxicas o traumáticas, ¿ya? El principal agente causal era el Haemophilus influenza, ¿ya? Pero como nuestro esquema de vacunación lo cubre y en muchos países la cubre, ha disminuido su incidencia, ¿ya? Así que ojo con los pacientes que no tengan su estado de vacunación conocido, claro, ¿ya? Sobre todo en pacientes que a lo mejor no son chilenos. Sabemos que nuestro programa de inmunización es excelente y que se cumple, ¿ya? Estos pacientes se van a presentar con odinofagia intensa, fiebre persistente, pueden tener cialorrea, que es una de las características clásicas que da la epiglotitis. Están en posición de trípode, se sientan hacia adelante con un brazo hacia adelante y están sedientos de aire en el fondo, ¿ya? Lo malo de la epiglotitis es que pueden generar rápido compromiso de la vía aérea y eso es lo que lo hace ser un diagnóstico de gravedad, ¿ya? Ahora, se ha descrito durante probablemente algunos 10, 20 años atrás que podíamos hacer el diagnóstico con una radiografía y que se veía este signo, que es como el signo del dedo pulgar, ¿ya? Que se ve la epiglotis con los cartílagos aritenoides edematosos y aumentados de tamaño. Y ahí que esto nos podría dar eventualmente el diagnóstico, ¿ya? Ahora, la sensibilidad de la radiografía para el diagnóstico de epiglotitis aguda es más o menos del 80-88% está descrito, ¿ya? Pero ahora ya en algunos centros tenemos más disponibilidad de hacer imagen de cuello contrastada, escáner, y la sensibilidad va desde el 88%, y ahí puede alcanzar el 100%. Entonces, si tenemos la disponibilidad y podemos derivar en el fondo a nuestros pacientes para que les hagan una imagen contrastada, es la imagen de elección, ¿ya? Y si tenemos la sospecha de que un paciente puede estar cursando con una epiglotitis, tenemos que prepararnos eventualmente para el manejo de la vía aérea, ¿ya? Son pacientes que pueden perder la permeabilidad de su vía aérea de forma rápida. Son candidatos a UCI. En el fondo, si logramos hacer el diagnóstico en el servicio de urgencia, son pacientes que ingresan a una unidad de cuidado intensivo porque tienen este riesgo, ¿ya? Y hasta algunos pacientes decidimos intubarlos antes de que suban a la UCI para que continúen su manejo allá. Y ahí el tratamiento es antibiótico, manejo de soporte, mientras esperamos que en el fondo se desinflame la vía aérea y podamos extubar a los pacientes. Otra patología es el absceso retrofaringeo, ya que en el fondo, como es retrofaringeo, corresponde a la acumulación de tejido, o sea, de contenido purulento entre el tejido que está en la pared posterior de la faringe y la fascia prevertebral, ¿ya? En general inicia como una infección de la cavidad orofaringea que se complica, ¿ya? Y la flora es polibacteriana, ya en el fondo, como la mayoría de las heridas que salen de la boca, es difícil determinar cuál es el agente causal, ¿ya? Se van a presentar con odinofagia intensa, tienen trismus, que esa es una de las características más importantes. Se ve el paladar posterior, o de repente si es periamigdalino se puede ver los pilares de la faringe abombados, y eso puede desviar la úvula de la línea media, ¿ya? Si tomamos una radiografía, podemos ver en este espacio aumento del tejido blando prevertebral. En realidad yo creo que es una muy mala idea tomarla
tiene que ver con mediciones en este punto y somos muy poco sensibles para identificarlo, además de que la imagen ya es muy poco sensible, ¿ya? Por eso siempre se prefiere la imagen de cuello contrastada para poder caracterizar bien la zona que está afectada y ver si requieren un manejo quirúrgico, ¿ya? Si tienen un absceso retrofaringeo, no le den antibióticos y lo manden para la casa. Derívenlo porque requiere, la mayoría de las veces, drenaje percutáneo. Puede requerir aseo en pabellón y antibiótico-terapia endovenosa, ¿ya? Si el centro al que van a derivar no tiene otorrino de turno, lo podemos hospitalizar y pedirle evaluación en horario hábil, ¿ya? Pero no es un paciente que haya que mandar a la casa. Ahora, si hablamos de angina de Ludwig, esta es una patología un poquito más compleja, un poco más grave, pero lo bueno es que es menos frecuente. Y es una fasciitis necrotizante del cuello, ¿ya? Y del espacio submandibular, submentoniano y sublingual, ¿ya? Así como existe la gangrena de Fournier, que es terrible en la zona inguinal, tenemos la angina de Ludwig a nivel del cuello, ¿ya? Se puede presentar de esta forma con eritema, se induran los tejidos que están comprometidos, ya por eso podemos tener harto dolor cervical, y eventualmente puede extenderse hacia el mediastino, ya que eso ya lo hace un poco más complejo. No deberíamos llegar a eso si iniciamos el tratamiento antibiótico de forma precoz. Y también, como es el espacio sublingual, puede comprometer el piso de la boca, ¿ya? Así que cuando vayan a revisar a los pacientes, con el bajalengua que van a usar para mirarles la lengua, tóquenles el piso de la lengua, pídale que levante la lengua y le tocan esa zona a ver si está dura o si duele, ¿ya? Que eso podría aumentar un poquito la sospecha de que tengan una angina de Ludwig. Ahora, si hablamos de síndrome de Lemierre, que esta es otra patología, también sale de una infección del espacio retrofaringeo, pero que se extiende hacia el lado lateral del cuello y puede comprometer la yugular interna, ¿ya? Y genera una tromboflebitis séptica de la yugular interna y que eventualmente puede terminar en bacteriemia y en embolías sépticas, ya sobre todo a nivel pulmonar. Estos son pacientes que tienen mucho aumento de volumen a nivel cervical, ¿ya? Aparte de dolor, se puede confundir a veces con una parotiditis, ¿ya? Y su foco de infección suele ser un procedimiento dental, ¿ya? Así que ojo con los pacientes que les sacaron un tercer molar o que les hicieron una endodoncia, que no tomaron tratamiento antibiótico y que comienzan con dolor cervical. ¿Ya? El microorganismo causal usualmente se describe que es el Fusobacterium necrophorum, que es un gram negativo anaerobe que vive en la boca, ¿ya? Así que no es muy difícil encontrarlo. Y requiere tratamiento antibiótico de amplio espectro, en el fondo. Hay que cubrir todos los gérmenes que están en la boca. Ya acá, si se fijan, podemos ver estos focos de embolía séptica que van a nivel pulmonar. Y esta es la imagen clásica con la que se presentan. Ya harta odinofagia, entonces, aumento de volumen a nivel cervical y dolor a la movilización del cuello. Ahora, si hablamos de un poquito de la edad pediátrica, la enfermedad de Kawasaki no se presenta primariamente con odinofagia, pero el diagnóstico principal que pueden tener los pacientes de la primera consulta es que tengan una faringoamigdalitis aguda o una infección respiratoria alta, ya sin haberla caracterizado mucho, pero son pacientes que, si les dejaron antibiótico o si les dejaron solamente manejo sintomático, persisten con fiebre, ya durante más de 5 días, a pesar del tratamiento, ya. Así que en esos pacientes que tienen fiebre persistente y que ya fueron diagnosticados con una faringoamigdalitis aguda, pónganle un poquito más de ojo también. Ahora, ¿cómo ayudamos a los pacientes? Nosotros, ya hablamos, el doctor González ahí nos habló un poquito del manejo del dolor y cómo tenemos que enfrentarlo en el servicio de urgencia. Ya, los pacientes van porque les duele la garganta. Ellos a lo mejor no les interesa saber que no tengan una angina de Ludwig o que no tengan una epiglotitis, sino que en realidad quieren saber que van a estar bien y que se les va a pasar el dolor. Así que nuestros pilares analgésicos básicos siempre son el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroidales. La gente a veces se queja porque dicen, me tomé un paracetamol, no me hizo nada, me tomé después un ibuprofeno y no me hizo nada, pero en realidad lo que tenemos que asegurarnos es que estamos dando la dosis correcta, que la estamos dando en el tiempo correcto, ¿ya? Y que se están tomando juntos, ¿ya? Los paracetamoles y los antiinflamatorios producen un efecto sinérgico, ya si los damos juntos damos un mejor manejo del dolor que si los damos por separado. Y ahí la pregunta es, ¿qué retienen los corticoides con estos pacientes? ¿Vamos a hacer que le vamos a dar una inmunosupresión transitoria y va a aumentar el absceso? ¿Vamos a hacer que la infección se esparza más? Y en realidad no es así. Ya los corticoides se provoca la dexametasona en una dosis de 10 miligramos por vía oral, ¿ya? O sea, rompen la ampolla, la sacan con una jeringa y el paciente se toma la dexametasona. Solamente una vez, en el momento de la consulta, alivia los síntomas a 48 horas versus el placebo. ¿Ya? Así que la ampolla de dexametasona, en general la que usamos nosotros, viene de 4 miligramos.
¿ya? Y la dosis que estuvo probada y estandarizada era 10. Podemos usar 8, no hay problema. ¿Ya? Y le da alivio de los síntomas, los pacientes se sienten bastante mejor después de usarla. Y ahí uno les puede explicar que en realidad si les duele mucho en ese momento, el alivio del dolor se va a mantener durante los siguientes días. ¿Ya? Así que ojo con estos pacientes. ¿Ya? Dolor desproporcionado a nivel cervical asociado a la odinofagia, voz engolada o papá en la boca, estridor y dificultad respiratoria y trismus. ¿Ya? Ahora, seamos cuidadosos con el momento en el que registramos la evaluación de estos pacientes. Ya podemos estar muy apurados y eso no significa que tengamos que hacer nuestro trabajo de forma no prolija. ¿Ya? Muchas veces el examen faríngeo con el que le escribimos a los pacientes es faringe eridematosa sin pus. Y nada más. ¿Ya? Hay cosas que podemos agregar. ¿Ya? Cuello blando, cuello no eritematoso, movilidad no dolorosa, piso de la lengua blando, úvula en línea media, paladar no abombado. ¿Ya? Y esas cosas no tan solo otorgan un nivel de calidad mejor de atención al paciente, sino que si otro colega los ve eventualmente, sabe que nosotros miramos todo lo que había que mirar y que descartamos que en ese momento tuviese algo más complejo. Ya no habían razones para pensarlo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Por Instagram nos preguntan lo siguiente. Ok, ¿Me escuchas? sí, Muy atento. Si yo me encuentro trabajando en la urgencia y estoy sospechando que mi paciente tiene una epiglotitis, ¿cuándo usted decidiría que es el momento para manejar esa vía aérea? Pregunta dirigidamente si lo intuba, no lo intuba. Una pregunta compleja. Yo creo que depende mucho del estado clínico del paciente en ese momento, ¿ya? Y del centro donde estemos. Ya probablemente si estamos en un centro avanzado que tiene capacidad resolutiva, o sea, tenemos posibilidad de ingresarlo a una cama UCI y el paciente está con estridor clínico, franco apremio ventilatorio, probablemente ese es el momento de intubarlo, ¿ya? Si estamos en un centro al que eventualmente tenemos que derivar, y nosotros estamos en atención primaria, tenemos que considerar el tiempo que el paciente va a pasar en ambulancia, tenemos que considerar en qué ambulancia lo vamos a trasladar, ya porque hay ambulancias que, bueno, en el fondo pueden intubar al paciente en las ambulancias medicalizadas, ya, pero si en el fondo el paciente no se ve en buen estado general, que es como usualmente se ve la epiglotitis, los pacientes se ven con aspecto tóxico y van a pasar un tiempo sin vigilancia médica, no es un pecado y nadie los va a juzgar por mandarlo intubado. Pero en el fondo, ojo con la clínica. ¿Ya? Cuando mencionaba que podían subir a unidad de cuidado intensivo, eventualmente podían subir no intubados a vigilancia, ¿ya? Pero de repente puede ser muy tarde ya cuando inicia el exterior. Entonces, no es una indicación absoluta, pero sí es algo que hay que tener muy bajo la manga. ¿Alguien le ha tocado intubar una epiglotitis aquí? ¿Complicada, severa? El tubo 6.5 pediátrico apenas entró, para que se hagan una idea. El buggy, de hecho, inicialmente apenas entró, y después de eso, a través del buggy, hubo que perforar esa epiglotitis, ese epíglote, para poder llegar y mantener ese tubo, y por 2 semanas, no, semana y media, el equipo de anestesia, porque el paciente estuvo entrando múltiples veces a pabellón, el equipo de anestesia no cambió ese tubo. Para que se hagan la idea de lo complejo que puede ser. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuándo intubarían a ese paciente en urgencia? Mi respuesta es, idealmente nunca. Esa es mi respuesta. Lo que no quiere decir que hay veces que te ves enfrentado a la situación. Porque idealmente nunca. El paciente está de repente con un poco de estridor, saturando, lo siento bien, le doy un poco de apoyo de oxígeno, eventualmente le doy un poco de soporte con NAF o con un BiPAP, con un EPA leve para poder abrir la vía aérea, lo tranquilizo, uso corticoides eventualmente para desinflamarlo, mientras coordino con el pabellón, con el cirujano de turno, con el equipo de otorrino y o con el equipo de anestesia, para poder manejar esa vía aérea con todos los recursos inmediatamente disponibles y eventualmente ya con una posibilidad de una crico inmediata. Esa es la forma ideal de manejar. O sea, si el paciente aguanta como para llegar al pabellón, ese paciente se intuba en el pabellón y si no se logra intubar, se le hace la crico ahí mismo, en el momento. Si no tienen ese tiempo, que ese tiempo pueden ser, ojo, 15 minutos,
Si el paciente puede aguantarme 15 20 minutos, lo ideal es no intubarlo en la urgencia. Si no tienen ese tiempo, eventualmente, marcación para crico, estar preparado para todo, estrategias de intubación que no vamos a extender acá, eventualmente de intubación vigil disociada, solo con ketamina. Esas son las formas ideales, con un bully, con un tubo muy delgado al lado y, como le digo, marcado para hacerle la crico.